Buenos días, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la clase con lo que comenzamos, la clase pasada. Habíamos empezado a ver la decisión óptima y habíamos visto que esa decisión óptima em, se determinaba, o sí, digamos, estaba basada en la coincidencia entre la valoración subjetiva del individuo por los bienes eh, respecto de la variación objetiva que haga el mercado, y a partir de ahí comenzamos a ver cómo cambios en el precio del bien en cuestión, eh, generaban cambios en la conducta del individuo en términos del consumo de ese bien, ¿no es cierto? A su vez, derivamos así la curva de demanda del mercado, intentamos intuitivamente dar cuenta de- de cuál es la lógica a partir del cual uno puede derivar una curva de demanda. Vamos a avanzar un poco más en ese sentido. eh, Vamos a una determinación más, a un análisis más formal, si se quiere, digamos, de los efectos que entran en juego a la hora de cambios en los precios, eh, y cómo eso, digamos, afecta la decisión óptima del individuo. Eh, y Habíamos derivado también lo que se conoce como curva de demanda del mercado, haciendo una agregación de todas las curvas de demanda individual que habíamos analizado. Y dijimos que, bueno, que tomando las preferencias de los individuos como dadas, como un dato que no cambia, y pensando que los otros determinantes de la demanda sí, digamos, son más plausibles de pensarse variables, esto es, el precio del bien, el precio de otros bienes. Acá nosotros estamos suponiendo dos bienes, así que el precio del bien y el ingreso de las personas eh, constituyen los determinantes individuales de la curva de demanda, y que al agregarse eh, los precios del mercado serían los determinantes, y la distribución del ingreso de los individuos. Este último punto es importante porque nos permite hacer un análisis acerca de el tipo de bienes que existen en el mercado, frente a cuál es la reacción que ocurre en la demanda óptima de los individuos cuando cambia el ingreso de estos individuos. Eh, y en ese sentido uno puede decir que en realidad el signo, digamos, de la variación en la decisión de consumo óptimo del bien en cuestión, eh, no necesariamente está determinada por el hecho de que sea un bien, digamos. Eh, Ustedes pensarán, bueno, si es un bien y supusimos que las preferencias son monótonas, siempre que aumenta el ingreso aumenta las cantidades. Bueno, esto no es necesariamente así, porque existen ciertos bienes que cuando aumentan la cantidad, el ingreso de los individuos, estos individuos prefieren sustituirlos, eh, sustituir el consumo de estos bienes por otros. Eh, Aquí en este caso, digamos, si bien es cierto que el aumento del ingreso genera una traslación de las fronteras de posibilidades de consumo, como lo hemos visto, o no, es decir, de la recta presupuestaria, no necesariamente eso genera eh, que, que haya un incremento en la demanda del bien. En realidad, eh, como vimos, solo tenemos el bien Y, el bien X. Sabemos que la ordenada al origen es M de PI, y la abscisa al origen es M de PX, es lo máximo de cada bien que puede comprar un individuo. Sabemos que si aumenta el poder, el ingreso de las personas, esto va a generar un incremento en
eh, paralelo, se va a trasladar el ingreso de los individuos. En ese caso, digamos, la ordenada de origen va a pasar a ser M', de PI, y esto es M' de PX. Ahora bien, no necesariamente la curva de oferta, perdón, no necesariamente la cantidad demandada de un bien I va a ser mayor por el hecho de que aumente el ingreso. Uno puede pensar una situación en donde, por ejemplo, las preferencias sean tales que el- la curva de diferencia sea así, por ejemplo, y en ese caso, fíjense un caso así, por ejemplo, donde, disculpen, no, parece que va a ser mejor. La realidad debería ser así, y este caso ya de por sí es todo un desafío. En el pizarrón, imagínense con el mouse. Entonces, imagínense este caso, donde las preferencias son tales, y esto es perfectamente posible, las preferencias son tales que frente al incremento del ingreso de los individuos, la decisión óptima antes del incremento era esta, ¿no es cierto? X', X asterisco y asterisco. Ahora que aumentó el ingreso, ya la cantidad óptima, del bien, fíjese, todo el ingreso es destinado a el aumento en este caso, bueno, en este caso, todo el ingreso es destinado al aumento del consumo del bien Y y nada al aumento del consumo del bien X. Pero incluso puede ser perfectamente posible que el consumo del bien X caiga y aumente más incluso que el aumento del poder adquisitivo, el consumo del bien Y. Esto sucede en situaciones en donde el bien se conoce como un bien inferior. ¿Qué es un bien inferior? Bueno, es un bien que cuando aumenta el poder adquisitivo de las personas, cuando aumenta el ingreso de las personas, dado los precios, los individuos dejan de consumir ese bien y pasan a consumir otros bienes. Pasan a sustituir su consumo por el de otros bienes. Obviamente el caso de un bien en el que el aumento del poder adquisitivo genere un aumento de la cantidad consumida del bien, se lo conoce como bien normal, ¿no? A su vez, dentro de los bienes normales tenemos los bienes suntuarios o los bienes superiores y los bienes necesarios, ya lo vamos a ver, pero es importante tener en cuenta que no siempre que aumenta el ingreso las personas deciden consumir más de ambos bienes. Es perfectamente posible que las personas prefieran consumir más de uno de esos bienes e incluso disminuir el consumo del otro bien para aumentar el consumo del bien que se quiera aumentar. Eh, Uno, digamos, puede derivar una relación entre las cantidades óptimas o las cantidades que se requieren consumir de un bien y la variación en el ingreso de las personas. Es decir, si la curva de demanda es una relación eh, que nos dice cómo varía la disposición a adquirir bienes de los individuos de un determinado bien, de, de los individuos, cuando varía el precio de ese bien, uno puede determinar una curva que muestre cómo varía la disposición a consumir, la disposición a adquirir ese tipo de bien, un individuo, digamos, por parte de un individuo, cuando varía el ingreso del individuo. Y es lo que se conoce como
Acá tenemos un ejemplo eh, en el que incrementa el, el ingreso de las personas, de la persona que estamos estudiando en este particular, y, y esto implica en este caso, por las preferencias que estamos asumiendo, que la cantidad óptima, ¿no? De la mercancía X vaya aumentando. Esa relación en la que el aumento de M genera incremento en la disposición a adquirir del bien Y para un nivel de precios, digamos, para un nivel de ambos precios, mejor dicho, es lo que se conoce como curva de Engel. No necesariamente, como acabamos de ver, tiene pendiente positiva. Obviamente puede tener una pendiente negativa. En el caso en el que vimos recién, en el caso en el que eh, incluso, como acabamos de ver, se trataba de un bien en el que, perdonen, aumentaba las cantidades demandadas porque aumentó el ingreso, pero las cantidades, como vimos, de las cantidades de Y, por ejemplo, de X, perdón, de X, eh, podemos asumirlas, digamos, por ejemplo, en esta situación en la que las cantidades de Y, de X, perdón, no aumentaron, bueno, la curva de Engel, en vez de ser una, una, una curva, va a ser una línea recta, digamos, en este caso, ¿no? Y lo mismo podemos hacer para otros valores de I, de M, en la cual aumenta M, y sin embargo las cantidades óptimas de la cesta, digamos, todo ese aumento de M se va directamente ahí. Lo mismo, bueno, para un caso en el que, perdón, vamos a hacer la curva de Engel en este caso la curva de Engel es una situación así, básicamente. Es la cantidad, como vemos, obviamente esto no cambia con cambios en M, M puede aumentar o puede disminuir, parece que, digamos, todo va todo ese aumento va a ir destinado al consumo, al mayor consumo de I. Otra situación muy diferente es cuando el bien es un bien, este es un bien, digamos, neutro, si se quiere. Un bien neutro es un bien que no, digamos, el efecto, el aumento en la cantidad, en el ingreso no afecta a las cantidades demandadas. Podemos ver el caso este es el caso del bien normal, el caso que está graficado primero. El caso que acabamos de graficar es el caso del bien neutral. Y ahora vamos a lo que es un bien inferior, que es el caso en que, disculpen, fíjense,
¿Qué sucedería en un caso así, por ejemplo? Imagínense que es tangente, ¿no? Ahora, imagínense un caso así. Me está costando, sé que me cuesta horrores explicar estas cosas sin un lápiz. Recordemos que dos curvas de indiferencia nunca se pueden intersectar, digamos, nunca puede haber una intersección entre dos curvas de indiferencia. Bueno, borré las dos curvas. Esta vez sería una. Bueno, esta sería otra. Fíjense que acá lo que tenemos es una caída en las cantidades de X. La nueva X disminuye la nueva cesta óptima, esta es la cesta A, la nueva cesta óptima es la cesta B, y esa cesta B, con un incremento en las cantidades, en M, genera una caída. En lo que hace a las cantidades demandadas. Y eso de X, ¿no? Y eso se trasladaría a una situación, por ejemplo, así, en donde esta es X y esta es, perdón, esa es X, la X final, digamos la de doble. Y acá tenemos un M, el M final, y este es el M inicial, ¿cierto? M0. Entonces fíjense que tenemos dos puntos, este y este, y podemos trazar una curva de Engel que ahora, a diferencia de antes, va a tener una pendiente negativa. Fíjense. Esto es una curva de Engel, esta es una curva de Engel para un bien inferior. Un bien que a medida que aumenta el ingreso va disminuyendo las cantidades demandadas de ese. A su vez, los bienes pueden ser bienes ordinarios o bienes Giffen. ¿Cuándo es un bien ordinario? Bueno, un bien es ordinario cuando a medida que aumenta el precio de ese bien, las cantidades demandadas óptimas del individuo van disminuyendo. Es decir, la nueva canasta va a tener menos cantidades de X de los que tenía cuando el precio de X era menor. Eso es lo que se conoce como un bien ordinario. Un bien Giffen es un bien muy particular, que es el tipo de bien, digamos, que a nosotros, digamos, no que a nosotros, mejor dicho, que a la teoría neoclásica le resulta incómodo, porque es el bien que, según el cual, al aumentar el precio de ese bien, la nueva cesta va a tener una cantidad mayor. Al aumentar el precio de ese bien, la nueva cesta va a tener una cantidad mayor, no menor, del bien X respecto de la situación inicial, ¿no? Entonces vamos a tener una curva de demanda con pendiente positiva. A medida que aumenta el precio, más unidades de ese bien estoy dispuesto a consumir. Es una situación sumamente particular y es una situación que, recordemos, es incómoda para la teoría neoclásica
porque la demanda con pendiente negativa de un bien era lo que garantizaba que el precio de equilibrio no solo, digamos, sea que él no solo tenga la particularidad de, si se quiere, existir en el sentido de que puede enfrentarse a una curva de demanda con pendiente, digamos, positiva, o puede afectarse con una curva de demanda con pendiente nula eh, o incluso negativa, pero digamos, no solamente tiene que haber una existencia, tiene que haber un precio que haga que las cantidades sean igualadas, ofrecidas sean iguales a las demandadas, sino que además este precio tiene que actuar como centro de gravitación. Y en el caso de curvas de demanda con pendiente positiva, esa capacidad de derivar precios que ante cualquier desvío eh, se actúe, digamos, se generen fuerzas que atraigan los precios efectivos al precio de equilibrio, es una situación que solo la vamos a poder derivar en un contexto de curvas de demanda con pendiente negativa. Con pendiente positiva no hay forma de garantizar que los precios, que cualquier fuerza que genere un desvío de los precios efectivos respecto de los precios de equilibrio, en un contexto de curva de demanda con pendiente positiva, en general las fuerzas de mercado van a operar para que ese desvío se profundice en vez de disminuirlo. Y esto es sumamente problemático. Obviamente los bienes IFEM, vamos a ver, digamos, tienen ciertas condiciones para poder ser derivados. Entonces, yo dije que vamos a ver un abordaje analítico de la pendiente de la curva de demanda. Y en ese sentido, ustedes, digamos, haciendo un breve repaso de lo que acabamos de decir, acabamos de ver que el aumento del precio de un bien puede traer aparejado una disminución de las cantidades demandadas, perdón, en el caso de un bien ordinario, o puede traer un aumento de las cantidades demandadas en el caso de un bien IFEM. Lo mismo, acabamos de ver que un incremento el ingreso puede traer aparejado un aumento en las cantidades demandadas en el caso de un bien normal, o una disminución de las cantidades demandadas en el caso de un bien inferior. Entonces, vamos a ver que digamos, que ambas situaciones conviven en el caso de un incremento en el precio. Es decir, un incremento en el precio no solo, vamos a ver, eh, afecta obviamente los precios relativos, sino que además también afecta el poder adquisitivo del individuo. Y esto lo vemos de forma, digamos, muy inmediata, cuando analizamos el caso de un incremento en el precio de un bien. Nosotros acá tenemos el bien Y y acá tenemos el bien X, y sabemos que frente a un aumento del precio del bien X, bueno, fíjense que la ordenada de origen no va a cambiar, va a seguir siendo M dividido PI. Ahora, lo que va a cambiar va a ser la pendiente y la abscisa al origen cuando aumentó el precio del bien X. ¿Por qué eso, digamos, traslada para adentro la curva? Y bueno, porque ahora, al aumentar el precio del bien X y tener el mismo ingreso,
disminuye mis posibilidades de consumo. Entonces, y acá está el secreto, digamos. El incremento del precio del bien X no solamente encarece el bien X respecto del bien Y, sino que además disminuye el poder de compra que tiene el ingreso respecto del bien X, ¿no? Nosotros estos dos efectos los vemos en la alteración de lo que es la pendiente. Recordemos, la pendiente de la curva de la recta presupuestaria es el precio del bien X dividido el precio del bien Y, y vemos que una medida del poder adquisitivo es la cantidad máxima del bien X que puedo consumir para un determinado nivel de ingreso frente a un aumento del precio. Y eso se ve con una caída en la abscisa al origen. Entonces, el aumento de la pendiente en la recta presupuestaria lo vemos claramente, vemos que la pendiente aumenta, fíjense, la pendiente aumenta para una misma cantidad de X, la pendiente aumenta, y eso es el cambio de los precios relativos, y esto se debe al aumento en el precio de X, manteniendo constante el precio de Y, pero también la abscisa al origen cambia. La abscisa al origen ahora es menor. El precio del bien X, cuando aumentó, hace que la abscisa al origen sea menor que el precio del bien X, cuando el precio del bien X no había aumentado, ¿no? Entonces, la variación en los precios relativos lo vemos por el cambio en la pendiente de la recta presupuestaria. La modificación en el poder de compra que genera un aumento, en este caso, de los precios del bien X, va a verse a través de una caída del poder, de una caída en la abscisa al origen, ¿no? Y estos dos efectos conviven en el caso de un aumento en el precio del bien. Y estos dos efectos son centrales porque son los que van a explicar, los que van a estar detrás y nos van a ayudar a entender qué sucede cuando aumenta el precio del bien X, qué sucede con las cantidades demandadas del bien X. Puede ser que el cambio en el cociente de precios lleve las cantidades demandadas en una dirección, en este caso, si aumentó el precio del bien X, el individuo va a sustituir el precio del bien X por el bien Y, porque ahora el bien X es más caro que el bien Y, pero puede ser que la variación del poder adquisitivo, en el caso del bien X, sea tal que ahora el individuo, en vez de consumir menos bien X, consuma más bien X. Entonces, en este caso, el efecto que tiene el aumento de precios relativos va en una dirección respecto de las cantidades, pero el efecto que tiene la modificación en el poder de compra sobre las cantidades va en otra dirección. Esto es central, lo voy a decir de vuelta. Cuando varía el precio de un bien, en este caso pensemos cuando aumenta el precio de un bien, dos efectos se ponen en marcha. Uno es un cambio en los precios relativos y esto implica un encarecimiento de un bien respecto de otro, y el otro es una disminución en el poder adquisitivo de mi ingreso en términos del bien que se encareció. Entonces, estos dos efectos tienen sus consecuencias sobre las cantidades demandadas de los individuos. Puede ser que cuando aumente el precio de un bien, la variación en los precios relativos genere un cambio en una dirección en las cantidades demandadas del bien y que la variación en el poder adquisitivo asociada al aumento del precio
genere sobre las cantidades del bien, demandadas del bien, una variación en otra dirección respecto de la que generó el cambio en los precios relativos. Son dos efectos que operan, que están gatillados por el aumento en el precio o la variación en el precio de un bien. Uno es variación en el precio relativo, otro es variación en el poder de compra. Ambos inciden en la cantidad demandada del bien. Puede ser que uno, digamos, las personas decidan, este es, digamos, un ejemplo concreto, puede ser que ante el incremento del precio de un bien, eso varíe los precios relativos, es decir, ese bien se encarezca respecto de otro y las personas decidan sustituir el consumo de ese bien porque ahora ese bien es más caro respecto de otro. Entonces hay un efecto sustitución, lo vamos a ver. Pero por otro lado, puede suceder que frente al incremento en el precio del bien y a la caída en el poder adquisitivo de ese ingreso, estemos ante un bien inferior, y esto es lo que vamos a ver en concreto, y el bien inferior, cuando disminuye el poder adquisitivo de la persona, genera, digamos, tiene como efecto que aumenta las cantidades consumidas de ese bien. ¿No? Es un bien inferior, es un bien que cuando disminuye su ingreso, en términos de poder adquisitivo, las cantidades demandadas aumentan, no disminuyen. Recuerden la curva de Engel con pendiente negativa. Si bien en aquel momento, y esta es una cuestión importante, en aquel momento voy a quiero borrar esto y esto, también esto por las dudas. Voy a irme para atrás un ratito. Fíjense que acá nosotros estábamos diciendo que el poder adquisitivo aumentaba, pero el precio, digamos, porque aumentaba el ingreso, pero los precios quedaban constantes, tanto PI como PX estaban constantes, no varían. Entonces era obvio que el poder adquisitivo en términos de X aumentaba porque X estaba constante, PX estaba constante, ¿no? Entonces siempre que aumentaba PX no variaba y eso hacía que el poder adquisitivo aumente. Pero no necesariamente, digamos, puede suceder que esté constante el ingreso, lo que estamos analizando es el famoso efecto ingreso, y lo que varía es el precio, digamos, en este caso, para que aumente el poder adquisitivo, tenemos que esperar que el precio baje, el precio del bien X baje. Y si estamos ante un bien normal, eso va a generar una caída en las cantidades demandadas, pero si estamos en el caso de un bien inferior, que tiene una pendiente negativa, esa curva de Laffer, esa curva de Engel, esto está constante y esto es lo que está cayendo, entonces lo que va a suceder es que vamos, en ese caso, frente al aumento, estábamos disminuyendo el poder, estamos aumentando el poder de compra, con lo cual acá nos vamos a mover sobre la curva hacia mayores cantidades no hacia menores, hacia mayores cantidades de X. Y acá, frente a la caída del precio, pero el aumento del poder de compra, lo que va a suceder es que nos vamos a estar moviendo, digamos, en este sentido. Y vamos a estar disminuyendo las cantidades demandadas de X. Por el contrario, si lo que suponemos es que el precio si suponemos ahora que el precio del bien, dado el ingreso monetario está constante, si suponemos que el precio del bien aumenta, entonces lo que va a estar sucediendo es que va a estar cayendo el poder de compra, en el caso del bien normal,
esto va a generar que en el caso del bien normal vayamos disminuyendo las cantidades compradas, y en el caso del bien inferior, cuando disminuye el poder de compra, porque ahora está aumentando el precio, las cantidades demandadas de ese bien aumentan. Y este es el caso que yo les estoy diciendo que puede llegar a dar una situación gris, que es la que vamos a ver, que es que, por un lado, voy a borrar todo. Por un lado, cuando varían los precios relativos, siempre que varían los precios relativos, los individuos intentan sustituir, digamos, intentan cambiar la canasta yéndose al bien, digamos, saliendo del bien que se encarecen y aumentando el consumo del bien que digamos, es más barato. Pero por otro lado, si la variación en el precio cambia el poder de compra y estamos ante un bien inferior, en este caso, las personas van a aumentar el consumo del bien inferior frente al aumento del precio del bien. Y esto va a generar dos efectos que se van a tender a compensar. Por un lado, la caída en la demanda del bien X por la sustitución del bien X por el bien Y. Por otro lado, el aumento en la demanda del bien X al tratarse de un bien inferior que aumenta su demanda cada vez que disminuye el poder de compra, ¿no? Y esta es una situación, digamos, muy importante, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando aumenta el precio de un bien y el otro se mantiene constante, podemos distinguir dos efectos. Uno que está asociado a el cambio de precios relativos, que se conoce como efecto sustitución, y mide la variación de la cantidad demandada, de la cantidad que está dispuesta a consumir un individuo por el cambio del precio del bien respecto de otro, tratando de aislar, digamos, manteniendo constante, ya lo vamos a ver, el poder adquisitivo de, que, de su ingreso. Es decir, intentando que el valor de M, el valor de su ingreso, permanezca constante. Y de esa forma aislar, digamos, el efecto que el cambio de un precio genera sobre, sobre las cantidades demandadas a través del encarecimiento de un bien respecto de otro y del comportamiento de sustitución de un bien por otro en la cesta óptima, en la nueva cesta óptima. El segundo efecto es el que se conoce como efecto ingreso y que mide la variación en la cantidad demandada debido a un cambio o a una variación, o mejor dicho, debido a la variación que genera sobre el poder adquisitivo de M, el aumento del precio de un bien, intentando mantener constantes los precios relativos, es decir, intentando, exacto, no fijarnos en los efectos de sustitución de un bien por otro, sino manteniendo constante los precios relativos, es decir, manteniendo dados, si se quiere, los precios relativos, nos intentamos fijar el cambio que genera sobre las cantidades demandadas un incremento en el precio del bien X por medio del cambio en el valor, en el poder adquisitivo del ingreso. Ustedes me dirán, pero si varía el precio del bien X, entonces no están constantes los precios relativos. Recuerden que el precio relativo es la variación, es el bien, es un precio respecto de otro. Entonces, el ratio lo mantenemos constante. El cociente lo mantenemos constante. Es decir, si partimos que aumentó uno, bueno, suponemos que también aumentó el otro, ¿no es cierto? Estamos manteniendo constante el ratio, que dice acá, dado los precios relativos, es manteniendo constante el ratio
precio de X respecto de precio de M, es decir, no generando un encarecimiento de X respecto de Y, ¿no? Es decir, mantenemos constante el precio de X respecto de Y, del precio de Y. Entonces nos fijamos cómo afecta el incremento en el precio de Y, en el valor absoluto del nivel de precio de Y, ¿no? Del precio de Y, sobre las cantidades demandadas a través del impacto que tiene este aumento en el precio en el poder adquisitivo del ingreso del individuo. ¿Está? Y estos son dos efectos que que pueden reforzarse o que pueden contraponerse, o que pueden contrarrestarse. Estos dos efectos pueden, de vuelta lo digo, reforzarse cuando ambos van en un mismo sentido, es decir, cuando el aumento del precio de un bien genera un efecto sustitución y un efecto ingreso que es tal, ya vamos a ver que el efecto de sustitución siempre tiene una misma dirección. Pero si ambos tienen la misma dirección, entonces van a reforzarse y van a generar una variación, ya vamos a ver en sentido contrario a lo que generan a la del precio, a la variación del precio del bien. Si van en sentido contrario, es decir, el sentido sustitución, que siempre va para un lado, se contrapone un efecto ingreso que va para el otro lado, es decir, que genera sobre las cantidades demandadas una variación idéntica, digamos, en la misma dirección al aumento del precio, es decir, aumentan las cantidades demandadas por el efecto ingreso que eso genera, entonces vamos a ver que puede llegar, o es el caso, digamos, en un extremo cuando el efecto ingreso es incluso más que compensa el efecto sustitución, es lo que se conoce como el caso del bien Giffen. Ya lo vamos a ver más analíticamente y lo van a poder entender mejor. Entonces acá vamos a separar los dos efectos, el efecto ingreso del efecto sustitución. Imagínense que tenemos esta recta presupuestaria, ¿no? Y esa recta presupuestaria se condice obviamente con una curva de indiferencia, que la voy a dibujar, la voy a graficar. Vamos a graficarla amarilla. Una curva de indiferencia que es así. Entonces acá tenemos la cantidad óptima. Olvidémonos por un rato de que obviamente acá también van a estar las cantidades óptimas de I, ¿no? Pero no nos interesa la demanda de I, nos interesa la demanda de X. Entonces nos vamos a concentrar en lo que suceda con X. Ahora tenemos una situación tal que el precio de I, hicimos recién cuando el precio de I aumenta. Vamos a hacer ahora cuando el precio de X, disminuye. Hicimos recién cuando el precio de X aumenta. Vamos a intentar hacer que el precio de Y baje. Si el precio del bien, si el precio, vamos a analizar, primero las voy a escribir a la curva, a la recta presupuestaria. Recordemos, la recta presupuestaria es I igual a M de PI menos PX respecto PI por X. Bueno, lo que va a cambiar obviamente es la pendiente de esta recta. Si esto baja, entonces la pendiente de la recta ahora va a ser menor y por ende la recta va a ser más inclinada. A su vez, si baja el precio de XM, sabemos que cuando I es 0, las cantidades máximas, voy a poner acá máximas, que se pueden consumir de X son M dividido PX. Si esto baja, entonces
para un nivel de ingreso dado, las cantidades máximas suben. Entonces vamos a tener, por un lado, que la curva se hace más chata, y por otro lado la abscisa al origen, la cantidad máxima de I que puede, obviamente, que puede consumir el individuo de X, va a aumentar. Y eso lo vemos acá ahora, fíjense. Acá lo vemos. Disculpen, lo voy a tratar de hacer bien ahora que se ve mejor. Recordemos que las curvas de diferencia nunca pueden intersectar, hasta recién acá se intersecaban, por eso la borra y la hice de vuelta. Una intersección de dos curvas de diferencia implica una violación al principio, al supuesto de transitividad de las preferencias. Ya lo vimos a eso. Entonces, ahora fíjense que frente a esta caída del precio de I, también obviamente va a variar la demanda de I, pero nos interesa de vuelta la demanda de I. Ahora bien, todo esto, frente a la caída en la demanda en el precio de X, vemos que generó un gran aumento en la demanda de X, ¿no? Todo esto va a ser nada más, nada menos que efecto ingreso más efecto sustitución. Es decir, este aumento de X, 0, va a ser el resultado de los dos efectos. Todavía no sabemos si un efecto va para un lado y el otro para otro, o si ambos van en la misma dirección. Ambos aumentan las cantidades de X. Lo que podemos decir es que si cayó el precio de M, el efecto de sustitución va a decir que, bueno, digamos, manteniendo el poder adquisitivo constante de M, entonces los individuos van a intentar sustituir un bien por otro, el bien que se encareció por el bien que se abarató, en este caso se abarató X, las personas van a aumentar su consumo de X y van a disminuir el consumo de Y, ¿no? Y es un poco obviamente lo que pasó. Entonces estamos viendo que el efecto de sustitución se terminó imponiendo, si se quiere, si es que el efecto ingreso operó en sentido contrario. Si no, puede ser que, digamos, en realidad lo que pasó fue un reforzamiento del efecto de sustitución. Entonces, ahora vamos a intentar determinar, cuantificar cuánto es efecto ingreso y cuánto es efecto de sustitución. Para eso, lo que vamos a hacer es una situación simple. Vamos a agarrar y voy a borrar esto. Yo acabo de decir que en el efecto ingreso, nosotros vamos a mantener el poder adquisitivo constante. Entonces, si hubo una caída del precio, eso significó que hubo un aumento en el poder adquisitivo, que hoy, digamos, frente al mismo ingreso monetario, y dado que cayó, ya lo vimos, las cantidades máximas aumentaron. Las cantidades máximas, fíjense que las nuevas cantidades máximas de X ahora son estas, ¿no? Eso implica que hubo un aumento en el poder adquisitivo voy a poner F, de esta recta presupuestaria, ¿no? Entonces, eso significa que hubo un incremento en el precio, en el poder adquisitivo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sacarle, vamos a disminuir M, que era lo que se mantenía constante. Y vamos a disminuir M para que el individuo, con la nueva recta presupuestaria, es decir, a los mismos precios que antes, con el nuevo salario, con el nuevo ingreso, el ingreso más bajo, si nos recordemos, tenemos una situación de M0, PI0, PX0
y PI0, ¿no? Entonces, vamos a determinar una cantidad, digamos, esta es la original, esta es la restricción presupuestaria 0. La restricción presupuestaria F no es otra cosa que I igual a M0, porque eso estaba constante, dividido, dividido PI0, de vuelta esto se mantuvo constante, menos PX1, donde PX1 es menor a PX0, y PI0, todo esto obviamente por X. Entonces, esta es la recta presupuestaria F. Esta es la recta presupuestaria F y esta es la recta presupuestaria original. Entonces vamos a determinar una recta presupuestaria H, que la voy a especificar acá, que es, fíjense, con los mismos precios que antes, es decir, los precios que están sobre esta pendiente, estos mismos precios que antes, manteniendo constantes los precios, digamos, manteniendo constantes los precios relativos finales, recordemos, el efecto ingreso es la cantidad que varía la demanda, la cantidad demandada, cuando varía el poder adquisitivo, manteniendo constantes los precios relativos, lo que acabamos de decir. Entonces, vamos a determinar una nueva recta presupuestaria que va a tener M1, es decir, un ingreso que va a ser menor a M0, M1 va a ser menor a M0, que ese M1 lo vamos a, obviamente, fíjense, dividir por PI0, ¿no? Que es esto, que es esta ordenada del origen, menos, PX1 dividido PI0 por X. Y esta es la restricción presupuestaria H. La restricción presupuestaria H. Esta restricción presupuestaria está, y nosotros vamos a determinar este M1 que es menor a M0, porque nos va a permitir comprar la cesta que comprábamos antes, la cesta óptima que comprábamos antes. Entonces, fíjense que lo que podemos decir, lo voy a poner acá, no sé si me va a alcanzar el espacio, si no lo voy a tener que poner, déjenme ponerlo acá, que para este nivel óptimo de ingreso y para este nivel, para este nivel óptimo de I y para este nivel óptimo de X, que era la canasta A original, esta es la canasta C, le voy a poner la final, cuando disminuyó el precio de X, esta es la canasta óptima y esta es la canasta óptima original. Cuando nosotros valuamos la canasta A, digamos, el valor de la canasta A nos tiene que dar igual en esta recta presupuestaria, en la recta presupuestaria H, como en la recta presupuestaria 0. Entonces, lo que vamos a tener es que, M1, voy a poner M0 dividido PI0 exacto. Esto va a ser igual a I0 menos PX0 dividido PI0 por X0 va a ser exactamente igual a M1 dividido
es decir, a esta recta presupuestaria. PI0, perdón, menos PX1 dividido PI0 por X0. Es decir, vamos a poder comprar la misma cantidad de I0, si compramos esta cantidad de X, ya sea a esto, con este nivel de ingreso y este precio, como con este nivel de ingreso y este precio. Entonces ambos vamos a poder comprar esa canasta. Pero el tema está, cuando nosotros disminuimos el poder adquisitivo, es que el individuo, voy a empezar a borrar un poco. Déjenme borrar esto. Es que el individuo no elige la cesta A. ¿Por qué no elige la cesta A? Bueno, porque la cesta A, con ese nivel de ingreso, fíjense, con ese nivel de ingreso y ese nivel de precios, el individuo tiene una valoración subjetiva, ¿no?, que es mayor a la valoración objetiva. Entonces, en este caso, el individuo puede ir al mercado, vender unidades de I a sus precios, a vender las unidades de I a sus precios, ir a comprar X y mejorar su bienestar, y es decir, y comprarse más X que las que él, digamos, las que él valoraba, digamos, del intercambio. Entonces, lo que va a hacer es trasladarse, digamos, como veíamos en la clase pasada, a una curva, a una cesta B, que es diferente, digamos, que obviamente es una curva, una cesta óptima que prefiere a la cesta B, es preferida, ¿no? Y de esa cesta B vamos a determinar las cantidades de X, digamos, que tiene esa cesta B, y esas cantidades de X vamos a decir que todo esto es efecto ingreso, porque es justamente lo que varió la cantidad producida cuando yo dejo variar el poder adquisitivo, en este caso aumentando M, ¿no? Y todo esto es el efecto sustitución, que es manteniendo constante los precios relativos, es decir, evitando la variación de precios relativos, me fijo en, digamos, cómo afecta el encarecimiento, en este caso del bien X, del bien Y respecto del bien X. Esto es el efecto sustitución, ¿no? Entonces, la resta de X2 menos X1 va a ser efecto ingreso. La resta del X1 respecto del X0 va a ser efecto sustitución. Como vamos a ver, el efecto sustitución siempre va a ser negativo, en el sentido de que si los precios, en este caso, disminuyen, las cantidades demandadas aumentan, es decir, siempre X1 va a ser mayor que X0, pero no necesariamente X2 va a ser mayor que X1, ya lo vamos a ver. En el caso del bien inferior, no. En el caso del bien inferior, X0 va a estar, X2 va a estar entre X0 y X1. Bueno, les pido que esto lo vean. Yo déjenme avanzar un poquito más. El efecto sustitución
corresponde a un cambio en la pendiente de la recta presupuestaria para un nivel de ingreso real dado, ¿no? Fíjense la comparación entre la cantidad demandada, digamos, ¿cómo vemos que el ingreso real está dado? Bueno, lo vemos porque M1 dividido Px1 va a ser igual a va a ser, en realidad, sí, digamos, la idea es que la disminución, es decir, va a ser, si esto cayó, esto disminuyó, ¿no? Y esto va a mantener, si se quiere, constante esta variación, digamos, P0 respecto de X0, ¿no? Vamos a intentar mantener el poder adquisitivo de el ingreso real, el poder adquisitivo del salario, ¿no? En realidad lo vamos a mantener constante para adquirir una cesta, la cesta que consumíamos antes, ¿no? Cuando los precios cambian, el ingreso real del individuo cambia, si su ingreso monetario no se modifica. Pero si su ingreso monetario sí se modifica, como vimos acá, que acá en este caso M1 es menor que M0, porque nosotros le quitamos ingreso para que vuelva a comprar la canasta que compraba antes, en este caso, bueno, nosotros podemos disminuir el ingreso para mantener constante el poder adquisitivo, ¿no? Para evitar que el aumento, la variación en los precios haga variar el poder adquisitivo o el ingreso, es decir, el- el ingreso real. Acá se llama ingreso real, o mejor dicho, en las Filipinas se lo pongo como ingreso real, ahora le digo poder adquisitivo, pero es mejor ingreso real. El efecto sustitución compensa monetariamente al individuo, modificando su ingreso monetario para que su ingreso real no varíe. Entonces, de vuelta, fíjense, nosotros acá vamos a tener PX1, digamos, fíjense que vamos a estar, van a cambiar los precios, en este caso estábamos analizando de cuando PX1 es menor a PX0 y obviamente lo vamos a compensar al individuo disminuyéndole su ingreso con M1 menor a M0, ¿no? Y vamos a analizar, digamos, cuál es la canasta óptima que a esta situación, digamos, cuál es la cantidad de X, cuáles son las cantidades de X que tienen cada canasta óptima. La idea, como ya les dije, es que siempre el efecto sustitución va a ser tal que X, esta X, la X que estaba asociado a la cesta B, la X1, si se quiere, va a ser mayor a la X de la cesta A, que antes la llamábamos, en el gráfico recién la llamábamos la X0, ¿no? Esta es la X de la cesta A. Y esto va a tener una justificación de por qué siempre, digamos, vamos a ver que al individuo, que si esto no fuese así, el individuo no sería un ser racional, no cumpliríamos con los supuestos de las preferencias que hayamos hecho, digamos. Digamos, pedirle a las preferencias que sean completas, monótonas, reflexivas, transitivas y convexas, es pedirle, digamos, o de pedir todas esas cosas, se deriva que siempre X1 sea mayor que X0. Digamos, en caso de que haya una disminución del precio, si hay un aumento del precio, de vuelta, X1 va a ser menor a X0. Siempre acuérdense que, digamos, si el precio varía en un sentido, las cantidades tienen que variar en el sentido contrario en el efecto sustitución.
Antes y después del cambio en los precios, el individuo debe poder comprar la misma cesta de bienes, la cesta A que compraba antes, pero lo importante es que sacándole, digamos, el ingreso para compensarle la caída de precio, el individuo no elige la cesta A, sino que elige la cesta B. ¿Por qué? Porque la cesta B es una cesta que prefiere, ¿no? Es una cesta que, digamos, en la cesta A, con los precios de X a X1, a PX1, el individuo tiene una utilidad, una tasa, digamos, en A, el individuo tiene, creo que voy a tener que volver. No, nosotros hemos llamado a esto a esto B y a esto C. En A, el individuo tiene una tasa marginal de sustitución que es mayor a el precio relativo. Es decir, la tasa, acá voy a poner, la tasa marginal de sustitución XI, que sabemos que es la utilidad marginal de X respecto de la utilidad marginal de Y, es mayor que el precio de X respecto del precio del bien Y. Entonces, el individuo puede ir, como la utilidad que le ofrece Y es muy poca respecto a la que le ofrece X, entonces vende la última unidad de X que tiene, de Y que tiene al mercado a un determinado precio. Con ese precio se puede comprar más, digamos, se pueden comprar una cantidad de X mayor, que es la cantidad de, digamos, que es el bien que él más valora en términos relativos. Entonces va a tener de vuelta, como ya dije, va a tener un incentivo para desplazarse a una cesta que tenga más X y menos Y. Y eso va a operar ese mecanismo hasta el punto, hasta la cesta B. En la cesta B va a dejar de ser así porque en la cesta B lo que tenemos es justamente que la tasa marginal de sustitución tasa marginal de sustitución de X e Y es igual a los precios relativos. Obviamente los precios relativos acá son 1, 0 y 1, 0. Estamos siempre pensando en esta recta presupuestaria, en la recta presupuestaria H. Bueno. El ingreso monetario inicial es tal, digamos, que él podía comprar la cesta A. El nuevo ingreso monetario, menor en este caso porque cayó el precio del bien X, debe permitir la compra de la vieja canasta. Entonces, fíjense que lo que uno puede hacer es, sabemos que, digamos, este es mayor que este, entonces los restamos y nos quedan, en realidad restamos, perdón, sí, está bien. Bueno, esto se me va con esto porque son iguales y nos queda, digamos, eh, sí, lo que hizo, estoy viendo acá, fue al revés. Digamos, esto va a ser un número negativo y esto también va a ser un número negativo, porque lo que él hizo fue restar M1 menos M2 de este lado, M0, perdón, y de acá restar P y y 0 menos más
px1 por y0 menos px0 menos py0 por x0. Fíjense que esto se va con esto, como yo decía, y lo que me queda es esto menos esto. Estos dos son iguales, entonces podemos sacar factor común como sacamos acá, y me queda px1 menos px0. Sabemos que como cayó el precio del bien, entonces decir que cayó el precio del bien es decir que px0 es mayor a px0. No. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. El movimiento de la recta presupuestaria hacia afuera, paralelo a PRF, está asociado, digamos, al caso en el que nosotros le devolvemos la plata que le quitamos al individuo. Y cuando le devolvemos la plata que le quitamos al individuo, vemos cómo varía la cantidad de I consumida en la cesta óptima, ¿no? Entonces, el individuo, digamos, devuelve al individuo su ingreso monetario, y en ese caso lo que hacemos de vuelta es fijarnos cómo varía la cantidad de I. Y acá fíjense que varía, digamos, mantenemos los precios constantes, pero le devolvemos el ingreso monetario al individuo que tenía antes. En este caso, obviamente, Px0 es mayor a P1, y el precio cayó, su ingreso monetario ahora, digamos, es mayor. Y en ese sentido, lo que hacemos es comparar los efectos totales, ¿no? Es decir, el efecto total va a ser fíjense, el efecto de solamente un cambio en el precio del bien I, después el ingreso monetario no cambia porque no estamos diciendo que le cambiamos el ingreso monetario al individuo, es decir, no estamos diciendo que cayó el ingreso monetario, estamos diciendo que le sacamos para ver para separar. Cuando decimos le sacamos, le estamos diciendo que es un ejercicio de abstracción lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un ejercicio abstracto en donde le sacamos al individuo, vemos cómo hizo, genera una nueva cesta óptima, digamos, le sacamos al individuo para que pueda adquirir la cesta anterior. Y vemos que el individuo no adquiere la cesta anterior, adquiere otra cesta, una cesta que prefiere la cesta anterior. Entonces, lo que hacemos luego es devolverle la plata al individuo que le sacamos, y cuando le devolvemos vemos qué hace. ¿Consume más I o consume menos I? En este caso, va a consumir más I, es decir, el efecto ingreso refuerza al efecto sustitución. Y esto no es otra cosa que lo que decíamos antes, digamos. Esto es x1, perdón, esto es x2 menos x1, y esto es x1 menos x2, x0, perdón. Esto es x2 menos x. Bueno, me parece que, digamos, por hoy creo que fue bastante. Yo me voy a detener acá. Prefiero que, bueno, me hagan preguntas en la clase de consulta. Prefiero que me hagan preguntas por el foro, prefiero que me hagan consultas acerca de todo lo que di. Y bueno, en la próxima clase retomamos comparando, digamos, lo que se conoce como la ecuación de Slasky. Pero bueno, me interesaría que traten de entender todo lo que dije y lo que no entendí, que bueno,
bueno, que me lo hagan saber, así puedo explicarme mejor. Eh, bueno, espero que tengan un buen día y bueno, estudien.